tin, 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 tin. Hijo, Es llegó octubre, Halloween. octubre. La Navidad de los Darks. La Navidad de los dogs. Soy bien dogs. Es octubre y tenemos este programa especial donde vamos a hablar recomendaciones de horror para el mes del horror. Es el día de todos los Camarada Leo. santos. El día de todos los santos. Sí, después, para los camaradas que nos digan que somos bien malinchistas, en noviembre vamos a hacer un especial del Día de Muertos, así que Ajá. ustedes tranquilos. Entonces, O sea, no, sí, o sea, este es horror gringo, horror inglés, horror aquí no vamos a hablar de Coco, halloweenesco. güey. Sí, aquí no vamos a hablar de Coco. De ese hablamos en noviembre, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer una serie de capítulos o episodios especiales donde vamos a hacer recomendaciones de horror para el mes del horror y en este capítulo en particular vamos a hablar de cómics, ¿verdad, camarada Leo? Camarada Richo, así es, vamos a hablar de cómics de horror que hemos leído, que nos han gustado, que recomendamos y que nos gustaría que nuestros camaradas de la República pudieran leer y extendiéramos un poquito más este panorama del mundo de los cómics. Vamos a hablar de series, de películas más adelante, pero el día de hoy vamos a hablar de cómics, sobre todo por una cosa, y es algo que a mí siempre me llama mucho la atención, que es los cómics tienen esta singularidad que la gente cuando piensa en ellos, piensa que es cómics igual a superhéroes. Exacto. Y no es cierto. Vamos a empezar a tratar de romper ese estereotipo, porque los cómics es como si hablaras de películas. Exacto. O sea, hay géneros, hay muchos géneros. Hay un chingo de género, es infinito el número de el género. El cómic es el medio, y dentro de ese medio hay varios géneros que la gente ha explorado, en algunos casos de manera muy exitosa, en algunos no tanto. Y en el tema del horror, los cómics tienen una historia buenísima porque de hecho hubo un tiempo en que una de las salidas predominantes de este tipo de historias era el cómic. Tan es así que por ahí de los 50 salió un psicólogo a decir que los cómics estaban pudriéndole el cerebro a los niños y a los jóvenes y se creó el código de aprobación. Y una de las grandes compañías que si no hubiera pasado esto, probablemente estaríamos hablando de esa compañía a la par de Marvel y de DC, era precisamente una compañía que escribía sobre cómics de terror y horror, ¿no? Y todos estos Tales from the Crypt y todo este tipo de franquicias de horror vienen de esa época donde los cómics tenían ese corte de monstruos, brujas, tipo slasher. Y sí, Comics se llama, si mal no recuerdo, la compañía. La compañía murió precisamente por el código de aprobación, porque no se quisieron arriesgar y se mantuvieron solamente los cómics tradicionales. Y porque mataron su core, ¿verdad? Porque ellos se dedicaban a hacer películas de horror, de cómics de horror y de terror, ¿verdad? Y se les acabó la vaca. Ajá, y en los 80s el término, bueno, más bien el género, resurgió de la mano de varios autores, que los cuales, bajo el manto de las grandes compañías, empezaron a crear estos cómics de horror, escudados un poquito o arropados un poquito por este manto de los superhéroes. Vamos a hablar de algunos de estos, de los principales, pero sobre todo, y después vamos a ir llegando a los 90s y luego ya en la época actual de cómo el género se ha transformado. En los 80s en particular, hay varios cómics de horror que mucha gente no los sabe como, o más bien, como que no están con esta etiqueta, sin embargo, son cómics de horror. Correcto, entre ellos el nacimiento, y si quieres abrimos con el primero de ellos, que creo que es uno de los más importantes, y que fue un parteaguas, no solamente en términos de cómic de horror, sino de cómo contar historias y de que abrió la puerta para grandes autores como Neil Gaiman, por ejemplo, que es Alan Moore con Swamp Thing. Claro, quizá el regreso del horror al cómic y sí, de la mano de un superhéroe, de alguna forma, porque esa era como que la idea de Swamp Thing, pero era mucho más monstruo que héroe y creo que Alan Moore encontró un nicho bien interesante de cómo contar esa historia, ¿no? Exactamente. Ojo, el Swamp Thing que tú has visto en los últimos años en caricaturas, en series, incluso en los cómics modernos de los últimos 20 años, no tiene nada que ver. Alan Moore era un visionario, porque no hay otra palabra para describirlo, yo era un visionario a la hora de escribir cómics. Entonces, cuando le dieron Swamp Thing,
Él dijo, güey, o sea, voy a explorar realmente la naturaleza de este personaje, Exacto. que es un un monstruo por fuera. Entonces, hizo una mezcla muy bizarra entre el monstruo de Frankenstein, la Bella y la Bestia, y sus orígenes de cómics así de terror, en donde es este alma atormentada que no sabe qué hacer, o sea, es bueno, pero tiene que vivir alejado porque su propia naturaleza no le permite ser parte de eso que está protegiendo. Está muy padre, güey. Fíjate, Es un tema bien, bien interesante y psicológicamente súper profundo, güey. creo que lo que más me impactó de esa temporada o ese reboot de Swamp Thing de la mano y la pluma de Alan Moore fue la exploración de el monstruo es el humano o, o el humano dejó de ser y el monstruo cree que es el humano. Güey. Toda esa exploración psicológica fue así de wow, cao. Y es ese terror de dejar de existir. Alan Moore es un autor que todo lo que vean que traiga su nombre, léanlo, por favor. Desde cosas que ni siquiera dicen ustedes, güey, Prometea, ¿qué chingados es eso? Güey, léanlo, por favor. Es increíble. En este caso en particular, estamos hablando de este Alan Moore que estaba en sus orígenes escribiendo cosas que eran muy raw, o sea, literal salían de su cabeza sin filtro. Y DC se lo permitía, güey. Obviamente hubo cosas que sí paró, como por ejemplo, para los que no sepan, Watchmen, que es probablemente el mejor cómic o el cómic más influyente en la historia, originalmente estaba hecho para ser para Justice League. Y ahí sí DC dijo, no, espérate, esto está demasiado adulto, demasiado Pero los cabrón. superhéroes de Charleston, ¿no? Que habían comprado los derechos de los superhéroes de Charleston y esos eran los que iban a pasar por toda esta situación. Y dice, no, güey, ¿sabes qué? No, mejor invéntate otra cosa. El güey lo saca bajo el manto de DC como quiera, pero en este rollo como multiverso de un lateral. Y es que creo que lo que pasó en esa época, justo con Alan Moore y con Frank Miller, con Neil Gaiman, es que fue cuando DC y el resto de las compañías se atrevieron a quitar la A de aprobación y decir, ok, esta no tiene la aprobación para hacer un cómic familiar, le quito la A y lo publico para un público maduro, creo Vértigo, en el caso de DC. Exacto, creó Vértigo y ese abrieron manto, la caja, ¿va? Sí, Vértigo les dio esa, que tristemente ya cerró Vértigo, pero bueno, esa línea editorial. Pero que sí, o sea, como bien dices tú, les abrió la caja, les abrió la puerta para poder crear y experimentar con cosas más allá de horror para adultos, o sea, mucho más maduros, mucho más profundos, explorando temas que a la fecha siguen siendo importantes, lo que nos lleva al segundo cómic que creo que cambió la historia del cómic y es otro de los cómics más influyentes de la historia, que fue cuando a un chavito que apenas estaba empezando los cómics, que nadie conocía y nadie sabía quién era en ese momento, que era Neil Gaiman, le dijeron, oye, tenemos un personajito de los 40, 50, que es un güey con una mascarita y que sale a pelear contra el crimen y dispara una pistolita que hace que la gente se duerma y es el superhéroe y se llama The Sandman. Y el güey así de que, ok, ¿qué onda, güey? ¿Te quieres aventar un reboot de ese personaje? Y el güey dijo, va, o sea, pero ¿qué puedo hacer con él? Lo que tú quieras, güey. O sea, nomás agarra el concepto de Sandman y dale un reboot al personaje. Y el güey así de que, güey, ¿qué pedo, güey? Dios, cabrón. Oh, Dios. Y estamos a punto de ver la adaptación de Netflix que ojalá y la haga justicia a uno de los de la serie de cómics que quizás sea uno de los, junto con Watchmen, creo que tienes toda la razón al decirlo, es uno de los cómics más influyentes de toda la historia y quizá una de las obras más completas y hermosas del mundo del cómic y de la República. Güey. Así es. Junto con Sam Kidd, que en ese momento Sam Kidd también tenía estos detalles de querer explorar cosas nuevas. Sam Kidd es uno de los creadores también más menospreciados dentro de la industria. Por favor, todo lo que vean de Sam Kidd, léanlo. Es increíble. El vato se va a explorar cosas bien bizarras. En Image vimos un cachito de lo que puede hacer él. Ahorita creo que ya está retirado. Pero Max es una cosa que te explota la cabeza también dentro de Image. Pero bueno, regresando, junto con Sam Kidd, Neil Gaiman empieza a desarrollar esta historia que, güey, es un poco como, siempre, es una analogía que nunca había pensado, pero que creo que es un poco como Nirvana, güey. Nirvana para los amantes de la historia del rock, saben que
Nirvana es un grupito que empezó con tres chavitos, perdón, que, güey, no eran adolescentes. Llegó esta industria gigantesca de música y les dice, güey, pues está bien, tocan bien, vamos a producirles un disco. Tienen un mes para grabar en tal estudio, vayan y graben su disco. Los güeyes van, llegan, dicen, pues aquí están nuestras canciones, vamos, o sea, era una cosa radical, súper rara en ese momento. Entran al estudio, llega el productor de la casa de la discografía, perdón, de la discográfica, del corporativo, y dice, oye, ¿cómo van? Pues sí, aquí estamos grabando nuestro disco. ¿Va bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ok. Pues bueno, usted síguele, y se va, y todo, güey. Nunca llegó nadie a verlos, nunca nadie checó sus rolas, nunca nadie supo qué era. Nadie les dijo, güey, cómo armar y cómo preparar un disco, güey. Estos güeyes llegaron, metieron, grabaron su disco y lo sacaron, y ese rock así Parteaguas crudo, para... directo, parteaguas para el mundo del rock, güey, llega y desmadra el mundo y dicen, no mames, güey, nadie nos dijo, los propios Nirvana dicen, nadie nos dijo qué hacer, entonces nos convertimos en Nirvana. Y después de que salió el disco y se convirtió en este megahitazo, nadie nos podía decir qué hacer porque éramos Nirvana. Entonces, está muy cagada su historia y siento que eso es lo mismo de, bueno, cerrando este capítulo de la historia del rock musical dentro de la República, volvemos con Neil Gaiman. A Neil Gaiman le pasó algo similar. Neil Gaiman escribe una historia de como de 8 o 10 números en donde es todo este renacimiento de este personaje mitológico, donde se crea una mitología completamente nueva con los Nine Endless, los hermanos, donde Muerte es un ser vivo, donde Dream es un ser vivo, donde están estos personajes súper ricos como Constantine, que aparece desde en el número 2, creo que aparece ya Constantine dentro de Sandman, donde aparece Swamp Thing, donde aparecen cosas, pero muy aislados, muy hacia en las periferias del cómic, pero viene a romper toda esta historia donde crea un universo lateral, y el propio Neil Gaiman dice, yo escribí esos 8 números o 9, que es el primer gran arco de Sandman, pensando que ahí sí iba a acabar, güey. Claro. Que ya no iba a tener absolutamente nada, y se nota esos últimos paneles donde está Dream platicando con Muerte en la fuente, y que Muerte le dice, dame un segundo, voy por este niño, y que se levanta para ir por el niño que va por la pelota, y tú dices, la madre, qué miedo. Dice, se siente un cierre, se siente una pequeña novelita gráfica, cierre así, y se convierte, Neil Gaiman entra al cómic siendo nadie, nadie sabiendo qué onda, crea esta mitología alrededor del personaje, en una mitología llena de horror, de dioses, de un universo alterno. Es horror fantasy, ¿eh? O sea, la combinación es bien interesante. Y después de eso, se convierte en The Sandman. Y entonces le dicen, güey, pues date, güey, sigue escribiendo. Entonces ya no le podían decir nada porque era Neil Gaiman ahora, güey. Y a lo largo de 30 años aproximadamente, sigue siendo la gran saga de los cómics. Y es quizá lo mejor que salió de Vértigo, ¿no? O es la joya de Vértigo de DC Comics. Sí, probablemente sí sea la joya de la corona. Si no han leído Sandman, híjole, camaradas, de verdad, háganse el favor de buscar esos cómics, esas novelas. Ya hay compendios ahí, constantemente están sacando ediciones especiales de Sandman. Léalo, es una de las cosas, de los baluartes de la República. Todo el que se digna de ser geek tiene que haber al menos leído un tomo de The Sandman, ¿no? Y hay incluso hasta un audiolibro de todo ese primer acto, de hecho, que es, yo creo que lo que va a abarcar la primera temporada de Netflix. Pero hay un audiolibro con el profesor X narrándolo como Sandman, que está increíble. James McAvoy, para que la gente... James McAvoy. Ah, sí, para James McAvoy, no el otro. Exacto, como diría Deadpool, güey. ¿Cuál? Patrick Stewart. Patrick Stewart o James McAvoy, me confunden. El profesor X, James McAvoy como Sandman, y esta chavita que sale en WandaVision, que siempre se me olvida el nombre, que es la ayudante de Natalie Portman en Thor, Kate Dennings, haciendo la de Muerte, güey.
Está increíble. El audiolibro es también una producción impecable, güey. El audiolibro, léanlo, está bien chido adaptado. Güey, te digo, Neil Gaiman ha sabido explotar su propiedad de una manera impresionante. Está muy padre. Vamos a ver cómo le va en la serie. No sé si quieras Vamos a aportar con movernos. otro. Vamos a movernos a otra recomendación de cómics. Mira, voy a pasar rápidamente, creo que vamos a coincidir que hay ciertos superhéroes que están dentro del horror, ya hablamos de Swamp Thing, Sandman podría caer dentro de la cajita de superhéroes, aunque no lo es, pero pues sale Swamp Thing, sale Constantine, sale Batman en Sandman. Y creo que los otros dos que podría mencionar como horror comics de superhéroes son Spawn y Hellboy. Particularmente Hellboy, que es completamente como la fantasía heroica del horror, ¿no? De hecho, es un demonio superhéroe, Sí. es que pelea con las cosas oscuras que brincan en la oscuridad, como decía el guión de Guillermo del Toro. Entonces, ahí creo que podríamos cerrar. Bueno, traigo una más de superhéroes, pero lo voy a dejar más hacia adelante. Dejar ahí atrás a los superhéroes de horror. Voy a brincar a las adaptaciones donde realmente se están explorando ya temas de horror. Y una de las primeras que a mí me abrió la caja de pensar, oye, sí, esto es un género dentro del cómic, es 30 días de oscuridad. De entrada, me encanta el arte de 30 días de oscuridad. La historia se me hace muy buena. Para los que no han escuchado acerca de este cómic, hay una adaptación al cine medianamente buena. Malísima, muy mala, güey, la película. Muy mala, no la vean. Váyanse al cómic, váyanse al cómic. A mí no me parece tan mala como dice Leo, pero tampoco la defiendo, entonces... mejor el cómic. El cómic es muy bueno, cabrón. Y la primicia es, los vampiros llegan a un pueblo de estos de Alaska donde nunca la noche dura más de lo normal por la posición en donde está el pueblo en la Tierra. Y entonces dura 6 meses, güey. 6 meses la noche, güey. Entonces hay un ataque masivo de vampiros al pueblo perdido de Dios en medio de la nieve. Yo tengo ahí una duda con los vampiros que se me hace muy curiosa, güey. Si el sol, la luz del sol es lo que los mata o los daña, ¿nunca han considerado que la luna lo que es un espejo que lo que hace es reflejar la luz del sol y en la noche lo poco que se ve como quiera, hay luz del sol directamente? Pero es como verlo con los lentes, güey. No te hace daño, güey. Es como ver el eclipse a través de, güey. Sí, sí. Buen punto, muy filosóficamente profundo el tuyo, pero pero bueno, fuera de eso, la idea o sea, realmente fue así como de, claro, güey. O sea, si el problema es el sol, me mudo para el norte donde las noches duran más y listo, va. Puedo vivir tranquilamente sin problema. Entonces este pueblo sufre un ataque de vampiros masivo y se me hace una gran historia, ¿eh? Y es está súper sencilla la premisa, porque además la premisa está basada, y el güey lo dice, el autor lo dice, y así es como empieza el cómic. Está un vampiro matando a alguien en su departamento y están las noticias prendidas, y en las noticias aparece de que, conozcan X, el pueblito en Alaska en donde la noche dura 6 meses, porque el sol y que no sé qué, y el vampiro así de que... Tengo un siglo viviendo en este planeta y nunca se me ha ocurrido. Pero, ok, sí, son de esas ideas geniales que dices, oye, sí, y da para una gran historia. Y el personaje del sheriff, que es el que defiende el pueblo, es muy bueno. El cómic es genial, el personaje, y su final y su cierre es así de... qué chido. Y la historia es bonita, o sea, sí, está poética, el arte es muy bueno, me gustó mucho el tipo a mí me encanta el arte también, sí, es muy, muy bueno. 30 días de oscuridad, creo que es una gran recomendación para los camaradas que no lo han leído, es especial para octubre. Sí. Y pues bueno, brincando a otro gran cómic también de terror, que es literal, el hijo del maestro del terror, que es Joe Hill. Lock and Key es un gran cómic de terror. Hay otro horror fantasy, pero también... Otro horror fantasy, pero que sí se mete en tu cabeza y juega con este tema del terror. Tiene unas cosas súper creepy, güey. Como súper creepy. Güey, la primera vez que aparece el fantasma del pozo, güey, para mí fue... Mames. ¡A la madre! todos mis miedos infantiles revivieron ahí, cabrón. Sí. Hay una adaptación de Netflix en este momento de Lock and Key que está bien a secas. No es tan buena. Está bien a secas también.
yo les recomiendo que se vayan al cómic, después de leer el Exacto. cómic, regresen a la serie de Netflix para verla, porque no es mala, pero tampoco le hace No, justicia al cómic. Netflix Entonces, tiene que ponerse las pilas ahí porque las ajá. adaptaciones se están dejando Y que mira desear. que, y mira que acaban de anunciar que ya va a salir la segunda temporada también. O sea, Ujú, Lock and Key ujú. la segunda temporada, Es pero, que no es mala, no es mala. ajá, no es mala, pero te digo otra vez, no le hace justicia al No. cómic. O sea, Si eso te es gustan todo. los cómics, mejor lee el cómic, porque si no eres una persona de cómics, la serie te va a satisfacer. Pero si te gustan los cómics, Porque, vete al cómic. porque, ojo, aquí una de las cosas es que también Rodríguez hace una cosa excepcional con los paneles de cómic. El Ujú, detalle que utiliza, la forma de contar la historia, entre él y Joe Hill, lo que hacen es darle una revitalizada de alguna manera ujú, diferente al tema del cómic como tal. ujú, Más allá del ujú, horror y de lo que trabajan ellos en el horror de fantasía dentro de Lock and Key, es los paneles y el dibujo tienen que ver y están entrelazados con la historia de una manera ujú, muy impresionante. O sea, es uno de los pocos cómics en los que puedes decir y sentir que están ujú, sentados los dos autores, tanto el ujú. escritor como el dibujante, narrando al mismo tiempo Sí, visual sí, y con la escritura el cómic. Entonces, sí. ese es uno de los valores más grandes que tiene Lock and Key, a mi punto Mm, de vista, de que acuerdo. pocos autores hacen. Pocos autores logran llegar a ese punto como lo hacen Mm. este Umbrella Academy. ay, Umbrella Academy no tanto, no lo hace A tan mí se me bien. hace que va y Sí, güey se... sí, 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 pero este autor, el creador de Understanding Comics, siempre se me olvida su nombre, Scott Scott McCloud. McCloud. Ujú, Scott McCloud lo hace súper bien en sus cómics, en especial tiene uno que se llama El Escultor, léanlo ujú, también. ujú, Pero ese tema de trabajar, de ujú. sacarle provecho Ah, ya te al entendí. O sea, medio del cómic, oh, sí, ya, ya, sí. ya. Pensé que el matrimonio entre escritor y dibujante que se sintieran muy unidos y que no No, 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 le no. tienes. Tú dices Explorar. explorar la narrativa del cómic, los paneles, sí, tienes razón. Sí, Sí, o sí. sea, sí, sí, sí. El Loca aquí Ah, es uno de esos grandes ejemplos, sí, sí. sí. Y Scott eso, por McCloud. ejemplo, en la serie trasladado se pierde completamente. Sí, sí, también creo que eso es una de Desaparece, esas cosas que desaparece. Entonces, pierde chistecito el narrativo, porque sí, hay en mucho lugar, del... en lugar de explorar y utilizar tomas diferentes cinematográficamente, jugar como jugó Rodríguez con los paneles de cómics para poder generar Ujú, este impacto visual, en la serie lo omitieron por completo y siento que ahí se pierde todo de esa acuerdo. esencia de Lock and Key. Es una gran historia, aparte es una historia que viene de un origen que nunca ves venir hasta que ya vas a la mitad del cómic, vas a la mitad del cómic y dices tú, Ujú, su madre, o sea, qué chido vuelta, cómo acomoda las cosas. Joe Hill ujú, está haciendo cosas muy bien. ujú, Lean también todo lo que encuentren con el nombre de este chavo, por favor. ujú. Es para quienes no lo conocen, es el hijo de Stephen King. Stephen King. Ujú. Se Se cambió el cambió el nombre, nombre. precisamente para no estar con esta sombra gigantesca Ujú, de su papá. Y creemos nosotros aquí en la República que lo ha hecho muy bien y ya se creó un nombre por sí solo. Ya no ujú. necesita ir acompañado del nombre de su papá y creo que está muy bien eso. De hecho, mi siguiente recomendación, me voy a quedar ahí, es una línea de Ujú. cómics que le dieron a él específicamente para que explorara el género del horror. Y uno de los primeros títulos que sacó es A Basket Full of Heads. Se mamó, güey. Hijo, güey, qué buen cómic. Y fíjate que no es de esos cómics que, o sea, no es un Sandman, o sea, no tiene esa genialidad, Ujú. no es tampoco es un 30 días de oscuridad que dices tú, uy, qué giro de tuerca la historia. Es una de esas cosas sencillas que es una historia de horror y por eso me gustó, porque es como un guiño a todas estas historias de Easy Comics, de horror simple y sencillo, de voy a contar una historia sencilla que es disgusting, que tiene un nudo y un principio y un fin. Para los Ajá. que no saben de qué estamos hablando, la sinopsis de esto es, hay un crimen en un pueblo donde una chica llega a visitar a su media pareja, como que se andan queriendo ser novios, y hay un crimen terrible en el pueblo y empieza una intriga policíaca de quién es la persona o cómo es que sucedió este suicidio, que en realidad parece ser un asesinato. La chica queda en medio de toda la intriga, pero además hay una hacha mítica que tiene una maldición, una hacha vikinga que ella utiliza para defenderse
que tiene la particularidad de que cuando le corta la cabeza a alguien, la cabeza mantiene la vida a pesar de estar separada de su cuerpo. Por eso Abad, que es Full of Heads. Y es una cosa divertida, horror, rara, bizarra, sí, disfrutable en el sentido de que lo acabas y dices, sí, me acabo de aventar un buen cómic de horror. Sí, Sin sí, muchas pretensiones. Es que es eso, las ideas más creativas o las que te dan para explorar son las más sencillas, güey. Y eso lo comprueba Joe Hill aquí, de que es básicamente agarró el tema de las cabezas de Futurama y las llevó a un tema de horror de una manera súper divertida y súper padre, porque además está súper bien escrito, güey, está súper bien escrito y súper bien dibujado, güey. Entonces es un gran cómic, una muy buena se nota que recomendación. es su jam, güey. Realmente se nota que él está bien escribiendo este tipo de cosas. Se divierte. Y brincándonos un poquito a la época noventera, en un cómic que salió también como en bloquecitos chiquitos por tiempo, de que ya sabes, de que un cómic otro, porque ahorita por ejemplo todos pensamos en Watchmen y lo pensamos como este tomo gigantesco, pero Watchmen fueron 12 números que después juntaron y la gran mayoría de nosotros los conocimos como este compendio de la novela completa. Aquí sucede lo mismo con la novela de uno de los grandes escritores también de horror en los cómics, que es Charles Burns, que escribió para mí una de las novelas más impresionantes que existen, que es Black Hole. De hecho, aquí, mira, ese cómic se te mete en la piel, cabrón. O sea, esta cosa es un tomo gigantesco, pero creepy, la verdad es una cosa maravillosa. Él escribe y dibuja todo. Es este horror latente que siempre está presente dentro de las vidas. Aquí el compendio, la cosa resumida, es básicamente es la vida de unos adolescentes, de un grupo de adolescentes en un mundo en donde explora Charles Burns el tema de la intimidad y el tema de el contagio de enfermedades venéreas. Está bien creepy. Que eso además, en realidad es horror de la vida real, ¿verdad? Ajá, exacto, eso es horror de la vida real. Pero aquí el tema es que cuando estos adolescentes llegan a transmitirse cierta enfermedad, lo que producen sus cuerpos no es una enfermedad sobre tal, sino que crea una mutación. Es como X-Men con enfermedades venéreas. Exacto, pero para todos aquellos que piensen así de que, qué chido, soy mutante y tengo poderes, no, güey. O sea, aquí no son poderes, aquí es simplemente una mutación que puede ir de maneras que ni siquiera te puedes imaginar, de cosas súper bizarras, pero este güey siempre explorando toda esta parte de la adolescencia, del crecimiento, de la intimidad y de convertirse en personas, de convertirse en adultos. A través del horror. Dale. No es un cómic sencillo, es un cómic muy maduro, muy profundo. Muy denso. Es una novela súper fuerte además. El final no es para nada final feliz. No. Sí te deja con un pinche hueco, bien lo dice el título, güey, te deja con un hueco en el estómago. Exacto. Que dices tú, cabrón, ¿qué acabo de leer, güey? Pero es genial, genial. Sí, justo lo hemos dicho varias veces, que la fantasía lo que nos permite es explorar cosas reales desde otra perspectiva, y creo que en este cómic se logra, porque lo que nos está hablando es de cómo las decisiones de vida de repente te destrozan todo, y cómo quedas, tu vida se va al carajo por una estupidez, por una pequeña decisión rápida, y el horror que se vive alrededor de tus decisiones y cómo perdiste el control. Sí, es deprimente, güey. O sea, sí, es un cómic deprimente, es horrorífico. Sin embargo, hay una exploración del ser humano, de la adolescencia, del tratar de brincar de ser niños, adolescentes, a ser adultos, de la humanidad, muy, muy interesante y muy profundo. Charles Burns es también de esos autores underground que valen mucho la pena en buscar y leer. Bueno, me voy a sacudir un poquito lo denso que te fuiste con Black Hole, güey, y me voy a regresar al mundo brillante de los superhéroes y los cómics. Y quise meter porque genuinamente yo no lo quería leer, ¿eh? Yo decía, ay no, este es otro intento de jugar con los zombies. Y fue una grata sorpresa. No. DC de DC. Los zombies llegan al universo DC
yo cuando anunciaron DC dije, ay, es un intento de estirar Marvel Zombies, güey. No, no, neta, a mí sí me gustó. Ahí va. Siempre haces eso. Yo ya estoy empezando a sospechar que lo haces nomás para molestarme. ¿De plano no te gustó DC? No, de sacar al final así Mira, algo de que dices tú, esto seguramente Leo se va a enojar. Y ¡pum! Lo sacaba. Bueno, ahí va. ¿Por qué me gustó DC? Porque es una exploración distinta de los zombies. Mira, tengo que aceptar, Marvel Zombies me divierte, pero en cierto punto se me hace metido con cucharón. O sea, dice, sí, está padre, está simpática la exploración del mundo de los zombies. Kierman hizo algo divertido con los zombies. Ver a Capitán América Zombie está chido como diseño, bye. Pero a ciencia cierta, como historia, no me sorprendió tanto y no me satisfizo tanto. Pero DC realmente, o a lo mejor porque esperaba muy poco, pero en el momento en que vi hacia dónde iban, con qué pasaría en este universo lleno de superhéroes. De entrada, el hecho de que el origen zombie sea la ecuación antivida. La ecuación de Darkseid, de Darkseid. Desde ahí dije, ok. Y luego, ¿cómo fueron a explorar Batman, güey? Batman siendo Batman, que la gran tentación es que hubiera sido que Batman fuera el gran sobreviviente de la historia, y no, en las primeras páginas es el que se da la madre, pero es gracias a Batman que pueden luchar contra este virus, güey. Me gustó la forma en que trataron a Batman esta vez, como alguien que dice, güey, pues soy el humano aquí, pero soy el más fregón de todos, y yo voy a decirles qué está pasando, ¿no? El jugar con que el virus zombie esté atado a Cyborg, güey, también eso me encantó. La genialidad de Flash, güey. De Flash no se puede contagiar, cabrón. Y dices, ¿por qué Flash no se puede contagiar? Y cuando se contagia dices, oh, fuck. No lo pensé, güey. O sea, sí. Y Superman tratando de... creo que las mejores... Me cagaron dentro de la historia, Superman y la Mujer Maravilla, hijos, cómo los odié dentro de la historia. Güey, no, ahí sí difiero contigo, porque una de las cosas que a mí me gusta de Superman es cuando lo enfrentas a algo con lo que sus poderes valen gorro. Y creo que este es lo pusieron en esa situación en donde dices, pues era el hombre más poderoso del planeta, pero ante esto no puedo hacer nada, cabrón. Pues y sí, menos cuando este Atom se contagia también, cabrón. Sí. Está lo increíble, lo de Atom estuvo muy cagado, eso sí. Entonces, es muy divertido, no es de, ¡ay, qué horror! No, tiene unas cositas que dices tú, güey, no lo he pensado, qué interesante, otra vez, como los 30 días de oscuridad, que dices, nunca había pensado el efecto que pudo haber tenido la supervelocidad en un zombie, güey. Entonces, esas son las cosas que me fueron gustando. Me gustó cómo el Damian Wayne como personaje me gustó mucho en este cómic. También Superboy, me gusta como es el rol que le asignan en el cómic. Me encantó lo que pasó con Hal Jordan, con Green Arrow. Está padre también eso. A mí me gustó como cómic, se me hizo divertido. Dije, mira, qué respiro, qué cosa tan interesante, un giro a los zombies. Parecía como que era, vamos a hacer Marvel Zombies en DC, y no, yo siento que fue una cosa distinta y genuinamente me gusta mucho más que Marvel Zombies. Ya, sí, eso sí te la compro. Marvel Zombies a mí nunca me ha gustado. Esta está un poco mejor que Marvel Zombies, eso sí. Porque sí está más divertido la exploración del mundo general y de cómo funciona el mundo a través de la ecuación antivida. Eso está chido. Pero no, yo no la pondría. Ahí te va. Yo no lo recomendaría como cómic de horror, a pesar de que lo leí y se me hizo, ok, va, a lo que sigue. Si te gustan los superhéroes, sí, yo creo que, o sea, si te gustan los superhéroes, te gustan los zombies, está chida. ¿Quieres hablar del elefante en el cuarto, que es The Walking Dead, o no? ¿O nos saltamos? Ya todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo habló de ellos. No podemos dejar de mencionarlo, ¿verdad? No sé si valga la pena recomendarlo, todo el mundo es el más mediático de todos los mediáticos, o sea... Sí, pero también creo que ahí es uno donde dices, a ver, si tu concepción de Walking Dead es la serie, te estás perdiendo un gran cómic. Bueno, eso sí. Sí, o sea, definitivamente si tú piensas en Walking Dead y piensas en la serie, de verdad hazte un favor y ve y busca los cómics. Los cómics son genial. Vas a encontrar que muchas cosas ya no son tan originales porque fueron tan originales en su momento que un montón de gente las copió. Entonces, exacto. Pero aún así, como cómic
creo que es uno de los grandes cómics de horror. O sea, Sí. desgraciadamente hay un cansancio por culpa de la serie. A eso iba, precisamente. La serie 1 creo que estiró la liga de más y no supo aprovechar ciertos elementos dentro del cómic que Kirkman sí exploró de manera mucho más interesante. Y con dicho esto, el propio Kirkman lo dijo. Él quería terminar en el número 100 y que se acabara la serie ahí, y casi lo presionaron de muchos lados para que la continuara, y aún así, 2 años después dijo, ya la chingada, güey, ya estoy hasta la madre, ya, o sea, ya tiene que acabar esto. Y él obligó el cierre final. Siento yo que sí debió haberlo terminado, es más, debió haberlo terminado como en el 75, una cosa así, güey. Hay muchas cosas que se nota que estira y estira y estira, incluso dentro del cómic. Eso, ojo, eso no le quita lo bueno. El cómic es muy bueno. No, pero ¿sabes qué? También creo que no se tradujo bien a la serie y que creo que es uno de los grandes aciertos del cómic. Güey, sobre en todo el cómic no hay ni un solo personaje sagrado. Ajá. Güey, la segunda temporada es malísima, pero pésima. Cuando la primera es muy buena, la primera sí explora. Y luego retoman, como la tercera o cuarta temporada se pone muy buena otra vez y luego otra vez se cae, cabrón. Sí, horrible. Y se nota que los actores también ya están ahí porque pues tienen contrato, ya los guionistas también ya no saben qué hacer con ella. No, y aparte ya empezaron ahorita con sus temas de vamos a sacar un spin-off de este personaje y de ver cómo llega ahí. Ajá. Igual que Dave Miami, güey. Ajá, exacto, güey. O sea, si de por sí sacaron el spin-off de cuando empieza el contagio, güey, de cómo nació y todo el rollo, que es, ¿cómo se llama la serie de televisión? Es que parece no existen cómics. Sí, pero esa es la donde empieza el rollo. Sí, y no se me antoja, porque realmente queda muy ya desangelado de la serie, se va Rick y como que dices, what the fuck, pero sí, también creo que uno de los grandes problemas de la serie es que no respetó una de los grandes baluartes del cómic, que es que no hay personajes sagrados, y es como una especie de Game of Thrones, güey, de repente dice, ay, cabrón, mataron a... Entonces, eso es lo que hace que el cómic sea muy disfrutable y muy inesperado. Pero bueno, ahí está, el elefante en el cuarto ya se fue, Walking Dead. ¿Quieres, avientas tú uno o aviento yo uno? A ver, avienta otro tú. Regreso a los vampiros, y esta serie también es algo bien interesante. De hecho, hay una partecita de la primera novela escrita por aquí es cuando nos confiesas que eres fan de Crepúsculo. Sí, justo en mi corazón, güey. Güey, has hablado de un chico de vampiros, güey. ¿Qué onda contigo? ¿Te gusta? Güey, pues los vampiros son buenos. Es una buena parte del horror de los cómics también. Sí, bueno, pero no los vampiros que brillan en la luz del sol, güey. Prefiero los vampiros que andan en la oscuridad, güey. Salvo Blade, que sí anda en la luz del sol. Bueno, este vampiro del que voy a hablar también puede andar en la luz del sol. O sea, tú solo te acabas de... Pero es que sí. No brilla, güey. Pero no brilla, no tiene brillantina, güey. Ok. Dale. Es American Vampire. Esta también es una serie ganadora del Eisner y es una buena serie. Esa no la he leído yo, ahí sí te puede quedar mal. Fíjate que está chida porque tiene este sabor para los que somos jugadores de rol y que en algún momento ya platicamos de esto, de Vampire the Masquerade y las castas de vampiros. Sí. Y el asunto es que los vampiros del viejo mundo son como los cool, los poderosos, los que tienen estilo, ¿no? Pero tuvieron a bien crear un vampiro americano, que es un vaquero forajido, bandolero, con poca educación y que le vale madre el mundo, que se apellida Sweet. Y este vampiro americano resulta que es una casta, por alguna razón, más poderosa. Y entonces, como que los vampiros del viejo mundo dicen, tú, híjole, bueno, pues la regamos, ahí está el vampiro americano, pero no podemos hacer nada con él, y él está rompiendo todas las reglas de etiqueta de ser vampiro y está haciendo cosas desastrosas en América, ¿no? Y entre las cosas que hace es crear un nuevo vampiro, una chica, que esta creación sucede durante la época dorada del cine de Hollywood, y es una chica a la que le va muy mal en el mundo masculino de Hollywood, y Sweet decide darle una segunda oportunidad convirtiéndola en vampira, su único descendiente, el único vampiro creado por Sweet, y estos dos son los vampiros americanos. La serie está padre, güey. Está gritando, conviértanme en serie de televisión, conviértanme en serie de HBO, de Netflix,
tiene esos baluartes, esos personajes interesantes, esa oscuridad, pero a la vez es como medio pop, o sea, no es tan profunda, oscura, no es un black hole, no es Sandman, güey, pero sí es como divertida, hay vaqueros, hay vampiros, hay Hollywood de los 50, güey, tiene como que toda esa magia de convertirse en una historia divertida y los personajes son muy buenos. Pearl como vampiro, la chica vampiro americana, también es entrañable y es muy empática con el sufrimiento que la vemos vivir, lo que le hacen pasar Suena, y cómo la ajá, degradan. suena interesante, no la siento tanto como de horror, más allá de que son vampiros, pero sí suena interesante la serie. Sí, sí, como quiera hay mucha sangre, para los que les gusta la sangre, hay mucha sangre. Muy bien. Lo leeré para Mm, verlo. Gracias por la mm, recomendación. Y aquí pues va uno de nuestros favoritos. ajá, Yo creo que vamos a entrar ya en los últimos dos o tres que son nuestros mm, favoritos, mm, que es una serie relativamente nueva, apenas va como en mm, el número 20 ahorita, 21, mm. 22, que es Something is Killing the Children. Fuck, güey, qué bueno cómic. Son de esos que dices tú, Y ay, güey, y este sí es horror, horror, güey. horror. O sea, sí Horror es en el, de esos que te hacen voltear la cara de, ay, güey. O sea, horror en este grado de explorar este tema de el monstruo debajo de la cama, ujú, de cuando volteas hacia el patio de tu casa y ves oscuro, o sea, de que ves negro, pitch black, como dicen los gringos, que ves ujú, negro ujú. y que ahí dices, ahí hay un monstruo. Y resulta que, adivinen qué, sí, ahí hay un Sí. monstruo. Sí, y Entonces creo está, que eso es lo que hace también que te haga una conexión interna curiosa, porque, o sea, el concepto es ese, los niños pueden verlo, los adultos no. ajá, Entonces, ay, o sea, todas esas cosas que dices, papá no me cree o yo estoy alucinando, y dice, no, no pasa nada, son pesadillas, los monstruos no existen, no, sí existen y están ahí. Y aparte, pasan cosas horribles, además. el título es una de las mejores cosas de la serie. O sea, Something is killing the children, güey. Sí, San se desde ahí dices acabó. tú, güey, ¿qué Ah, pedo que es cabrón. esto, güey? Sí, sí, ¿Qué sí. voy a leer, cabrón? Sí, sí, sí. Y también Slaughter, el personaje principal, creo que de esas gritando a convertirse en un icono de la cultura pop. Un Sí. buen casting en una buena Ti- adaptación y híjole. Sí, Tidium the Five o Tibium Five, no sé cómo pronunciar su apellido. Ajá, es un gran escritor. O sea, lo has visto ahorita mucho, a lo mejor lo reconoces porque él está escribiendo Batman y está escribiendo otras series. Tiene una serie también dentro de Boom que se llama Widium, que es de fantasía, pero esta en particular le ha pegado bien cabrón. Sí, sí, Es sí. algo que vale muchísimo la pena. Yo, Ya hay yo, tres tomos de la serie. yo siento que este autor está amarrado de manos en Batman, ¿eh? O sea, no Sí, no lo brilla, han. no brilla con los personajes ya establecidos. Mejor déjenlo crear su propio mundo porque Something is Killing the Children es un gran cómic. O sea, todos los personajes están buenos, la mitología que está creando alrededor de los monstruos, Es de la muy orden bueno. de, ¿cómo se llama la orden? De San Jorge, San de Jorge. Saint George Order. Sí. Sí. Toda la mitología alrededor de la orden del nacimiento, de los personajes y además la exploración de cómo dentro de la orden hay diferentes jerarquías, diferentes líneas de qué hace cada uno y todo. O sea, le da para explorar y para hacer cosas bien interesantes. Y ojo, hasta ahorita no tenemos ni puta idea de dónde vienen los monstruos, qué son aliens, Exacto. son creaciones de la naturaleza, de otra dimensión, son Uh monstruos -huh. del Cthulhu, güey, quién Espero que no sabe. pase algo al estilo Stranger Things, que tanto misterio y luego lo revelan. Ya sé. Espero que no, porque si hasta ahorita Something is Killing the Children se está convirtiendo en una de mis series favoritas ongoing y sí Sí. quiero ver hacia dónde va y sí quiero que saber qué pasa. Muy bien, voy a avanzar a otra que aquí sí tengo que decir, la estoy empezando a leer después de haber escuchado mucho sobre ella y justo agarré octubre para empezarla a leer porque Mm. justamente es de horror y creo que tú estás en la misma situación. Gideon Fall. Y lo que llevo leyendo de Gideon Fall me está gustando, ¿eh? Es una historia de El, fantasmas, es una historia de horror curiosita, ¿sí? sí, sí, yo también. Yo voy en el número 3 apenas, también lo acabo de empezar a leer. No puedo, creo que todavía no puedo emitir un juicio sobre la serie. Sin embargo, la siento como esta película thriller que apenas está rascando la superficie. Ojo,
También es horror, no es nada de superhéroes, no es nada así como que sientas, de hecho hasta ahorita yo no he sentido nada fantasioso, salvo la escena del padre con el pinche farm así de que se le aparece así, y voy en ese número donde la psicóloga también lo ve y que dice, la madre, cabrón, qué pedo, sí existe, güey. Sí existe. Sí, pero es así súper con layers de que no sabes no sabes a dónde va, no sabes qué está pasando, no sabes cuáles son los personajes principales, cuáles no. O sea, es así de que es nomás estás viendo pistas y estás viendo cosas y te estás dando cuenta de que sí existe un mundo en donde hay algo ahí atrás que se llama el granero negro, ¿sí? Y que le habla o está llamando a ciertas personas. Y esas ciertas personas o son extremadamente religiosas o están extremadamente locas. Entonces dices tú, a ver, ¿cómo va este paralelo? Es horror religioso, así rascándole el hueso. Sí está bien interesante, o sea, sí me está gustando. Sí, a mí también, así me trae intrigado, quiero saber hacia dónde van con esto. Sí. Y tiene ese feeling, digo, no sé si para allá va, pero me recuerda un poquito El Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro, como ese tipo de no es que me asuste el fantasma, sino como que es creepy en general. O sea, se siente más como un thriller de horror que otra cosa, entonces está exacto. Bien. Sí. Thriller no psicológico. Es como un thriller psicológico de horror. Exacto. Entonces, bueno, emitiremos un juicio más adelante, ya cuando también ya lleva como 3 tomos. Vamos a ver hacia dónde va la historia. Pero sí es una buena recomendación porque está bien escrito, el dibujo está bien interesante, es como que está como que tratando de emular un tema como de estas fotonovelas de los 50, 60, pero con un trazo como muy rudo, como muy como muy duro, no sé cómo describirlo, como muy sí, como crudo, rudo, así crudo, así, ajá, está interesante también. Y le da un sabor como de película indie, eso es exacto, también, eso lo hace muy bien, le da un sabor como de película indie, tienes razón, sí. Muy bien, esa es una buena recomendación, y creo que vamos a llegar a la misma conclusión con un solo cómic. Sí, güey. Su pinche madre, que yo creo que sí te puede causar pesadillas, güey. Sí. O sea, casi todos los cómics que hemos estado enumerando hasta ahorita, básicamente los puede leer cualquier persona, un niño, un adulto, adolescente. Bueno, Black Hole no, cabrón. Bueno, Black Hole, sí, Black Hole tendría que ser ya adolescente. En Something to Kill the Children tampoco es para niños, güey, no sé, güey. Digamos que están dentro de un ámbito como muy, pop, sí, exacto. De que lo puedes leer y tú dices, está chido, está interesante, está bien creepy esto, así. Pero no hay nada que ni siquiera se le acerque a lo que hizo Junji Ito con Uzumaki, güey. Güey, ¿por qué los orientales son tan creepy, güey? ¿Por qué los orientales son tan creepy, güey? No. O sea, Uzumaki, ahí sí sueltas las páginas y dices tú, cabrón, ¿qué acabo de ver, güey? O sea, ¿qué pedo? Es así de ponerle pausa, de apagarla, así, güey. Es de levantarse del cine, güey. Sí, y es que el concepto es horror psicológico, o sea, sí es una cosa que al igual que los personajes que una vez que ven la espiral no se la pueden quitar de la cabeza, güey, creo que te pasa lo mismo como lector, güey. Una vez que te metes al mundo de las espirales, güey, ¡a la madre! Y el arte, güey. Ajá, el arte es impresionante, pero ojo, aquí hay algo bien interesante. Es tan horror y tan rechazante a los ojos, por ejemplo, de que estás viendo algo y estás de que, ay, cabrón, o sea, ¿qué pedo con esto? Pero no puedes dejar de verlo, güey. Sí, qué horror, pero súper atrayente, te mantiene súper picado. Pero a ver, déjame ver el detalle, güey. Exacto, sí. Es una cosa impresionante. Es horriblemente bella, güey. Ajá. Es indescriptible, porque tienes que verlo, porque ahí también el arte va del lado de la historia, hay cosas
que no pueden ser descritas, que tienes que verlas para que tenga sentido dentro de la historia que estás contando. Además, hay una cosa bien curiosa, y creo que cuando hagamos el especial de películas de horror, los japoneses particularmente tienen como un pacing, un timing, una forma, un ritmo narrativo muy curioso que se nota mucho en las películas. Y de alguna forma Ito mete ese ritmo en el cómic. O sea, como si hasta sientes que los personajes están hablando lento. O sea, en tu cabeza, mientras estás leyendo los globos, sientes que todo el mundo está hablando con una tranquilidad. Y es como ese tipo de narrativa creepy que en las películas, cuando ves que alguien está en un monótono así de tonito, 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 de alguna forma lo logra a través de sus diálogos. Hay muchas adaptaciones. Lean el cómic original de Uzumaki, el de Junji Ito. No se vayan a la película, no traten de buscar un corto, porque hay una película japonesa también de eso. O sea, que se llama Espiral, la película también. Hay, ahorita supuestamente están trabajando en una adaptación. Búsquenlo en YouTube. Hay un video de Ito presentando el avance animado de cómo se va a ver. Ajá, eso es lo que iba. ¡Ay, güey! Sí. Creo que la animación es la que más justicia le va a hacer al manga. La película no le hace justicia al manga. Es muy grotesca, es muy bizarra visualmente, pero no se le acerca a todo el tema. Es que creo que es inadaptable, ¿eh? Ajá, visualmente inadaptable. Psicológico que hay detrás de los personajes y de cómo, básicamente la historia es la siguiente. Estás en un pueblo donde llega un personaje al pueblo y en el pueblo hay algo raro que es como una sensación. Como una maldición, ¿no? Es como una... una especie de maldición, una sensación rara que este personaje empieza a detectar y los personajes que están a su alrededor están como que obsesionados con cosas que a él le parecen bizarras y extrañas. Y esa obsesión casi siempre va de la mano de un tema de la espiral. Y la espiral siempre está en la naturaleza, a un grado que no nos podemos imaginar. O sea, llega al grado de ver un caracolito y ver este tema de la espiral en el caracolito. Güey, los dedos, no mames. Ajá, los dedos. Pero además de eso, este güey explora este tema en la naturaleza y en la mente humana y en todo lo que nos rodea de una manera impresionante, al grado de que hace un zoom out y de repente el personaje se queda pensando y viendo como una galaxia es una espiral, güey. Entonces tú también te quedas así de que, ay, güey, se me pone la piel chinita, ¿qué pedo con esto? Sí. Es una locura, güey. O sea, sí. Es una locura. Literalmente lleva a los personajes a la locura a través de la obsesión con los espirales y te lleva narrativamente en la parte visual y en la parte del guión, te lleva junto con ellos en la locura. Y sí. Ajá. Sí, y son diferentes. Es un cómic. Es un manga incómodo de leer, incómodo de ver. Súper incómodo. Pero muy bueno, cabrón. Y no lo sueltas. Una vez que empiezas, no lo sueltas. Junji Ito es reconocido por muchas historias también. Él tiene otras historias en donde de repente muy al estilo Lovecraftiano, de animales del mar que llegan y que salen para atrapar y para destruir a la humanidad y comérsela. Ese también en particular es muy bueno, pero la cumbre, así, la joya de la corona de Ito sigue siendo Uzumaki. Es súper perturbador. Es horror del bueno, güey. O sea, horror de que, hijo, no quiero ver cómo le parte no quiero ver o sea, el hecho de pensar en alguien cortando un miembro del cuerpo o cortando algo, güey, es así de que no tiene alcance con lo que ves en Uzumaki. En Uzumaki es peor todavía. Es peor todo lo que lleva este tipo de obsesión con la espiral. No mames, o sea, tienen que leerlo. Si les gusta esto, si no les gusta el horror, aléjense de esta madre. Sí, bueno, pues Uzumaki yo creo que es la gran recomendación que podemos dar en este episodio. Espero que les guste. Como ven, hay cosas en donde coincidimos, hay cosas en donde no coincidimos. Creo que esta es la magia de la República. Ustedes probablemente tienen algún cómic de horror o de terror que dicen, ¿saben qué? No mencionaron tal, a mí me gusta este, o el que mencionó Ricardo o el que mencionó Leo no me gusta o me gusta más este. Todo eso aviéntenlo en los comentarios. Justo para eso estamos aquí, para abrir la discusión. Muchas gracias a todos. Yo creo que con esto cerramos, cámara Leo. Así es, camarada Richo. Bienvenido al mes del horror y vamos a seguir hablando y tener más episodios especiales hablando de horror. Así que síganos.
Así es, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Si estás en YouTube, dale suscribir y prende la campanita. Si estás escuchándonos en un podcast, suscríbete también a este canal y no te pierdas ni un solo episodio de La República Geek. Camaradas todos, camarada Leo. Camarada Richo. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek.